Nuestro Señor Jesucristo decía en ese tiempo, cuando Él estaba en la tierra, que hablaran del reino de los cielos. Hablen del reino de los cielos. Cuando Él resucita, pues los apóstoles hablaban de la resurrección de ese Jesucristo. Pablo habla de Él, Esteban habla de Él en aquel momento en el que es apedreado. Y habla también de cómo se dio todo ese acontecimiento. Desde Abraham, que sale de Mesopotamia y va a Ur de los caldeos, y luego cómo es introducido el pueblo de Israel a Egipto a través de José, cómo lo saca aquel caudillo Moisés, y cómo llegan hasta el monte de Sinaí, y ahí arremeten contra Esteban y lo matan, ¿no? Pero hoy, hermanos, estábamos viendo una parte importante, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y a pesar que lo escuchamos constantemente, creo que es el tiempo de hablar de ello, ¿no? Creo que pues esto se ha cumplido. Veíamos hace poco el recogimiento de Israel. Se ha cumplido, hermanos, en su mayoría, porque yo les decía que las estadísticas pudieran mentir un poco en cuanto a qué percibimos con israelitas. Decía Pablo que no es israelita el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Posiblemente ya falten pocos israelitas verdaderos que han regresado a su patria. El sol calentará 7 veces, hermanos. No sabemos cuántas veces ya caliente más desde la creación hasta ahorita, hermanos, ¿no? Y pues gracias a la tecnología pues podemos ver mucha información sobre estos sucesos que acontecen en todo el mundo. Antes que no, pues estábamos limitados, ¿no? No era fácil conocer lo que sucedía en otros lugares. Pero hoy, hermanos, pues todo parece indicar. Cuando yo tenía 12, 10 años, los hermanos decían en sus predicaciones: llegará la hora, llegará el momento en que el litro de leche valdrá más barato que un litro de agua, que decían los hermanos. Y hoy, hermanos, si usted compra la botella en agua, y si la compra allá en Monterrey, pues en lugares donde está escasa, puede ser que sea más cara que un litro de leche. Aquí mismo es más caro. Fíjense, porque aquí la leche bronca es más barata, hermanos. No, la de caja, pues sí vale 25 hasta 40, lo que usted quiera gastar ahí, de marcas. Aquí vale 15 pesos. Pero aquí vale 15 pesos la leche bronca. Afuera, pues un litro de agua, pues sí, dependiendo también la marca, puede valer 20 pesos. Y había yo esas predicaciones y muchos aspectos que nuestros hermanos pues eran guiados por el Espíritu Santo y acertaban, hermanos. No porque ellos fueran entendidos, sino porque Dios hablaba a través de ellos, ¿no? Entonces, había una ocasión, un hermano decía, no pasarán más de 50 años, él decía en aquella ocasión, se atrevía a decir. Dice, nadie sabe la hora ni el momento, dice, pero no pasarán más de 50 años, dice, para que el Hijo de Dios vuelva a la tierra. Él decía así, de su manera de pensar, de lo que veía, de lo que estudiaba. Y pues de eso les hablo hace 25 años aproximadamente, hermanos. Ciertamente nadie sabe el día ni la hora, pero cada vez vemos, hermanos, estos sucesos que menciona ahí en el Evangelio de Mateo, que vamos a leer. Y que son cosas que ustedes conocen, mis hermanos, pero que es necesario, conforme a lo que yo les decía, es tiempo de predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo, de estar apercibidos, hermanos, de intensificar pues nuestra meditación en ello. Si ustedes ven, pues todo el capítulo 24 nos va a hablar, ¿no? Podemos ver del verso 5, dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que nadie os turbe, porque es menester que todo esto acontezca. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolor. Pero vámonos a ir, hermanos, y vamos a hablar específicamente del versículo 28, en donde dice, hermanos, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué, hermanos? Las águilas. 24, 21. 24, 28. 28. Así es. Ah, sí.
Entonces, él les estaba hablando de todo esto, hermanos, les estaba hablando de todas estas enseñanzas, todas estas profecías, pero les daba este punto, hermanos, para que hicieran ellos y reflexionaran. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, dice, ahí se juntarán las águilas, dice, y después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es el cuerpo muerto, hermanos? ¿Ya lo han estudiado alguna vez esta parte, hermanos? Yo creo que sí, yo creo que son profecías que hemos visto. A lo mejor lo hemos visto bajo la lupa de los huesos secos de Ezequiel, que es parte de esto que menciona el evangelista, ¿no? Y que ambas se refieren al pueblo de Israel, hermanos, del cuerpo muerto, hermanos. Pero dice, donde quiera, hermanos, pongan atención a las palabras, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuando dice donde quiera que estuviere, habla no solamente en Israel, sino en cualquier ciudad que estuviera este pueblo esparcido. Ahí iban a venir las águilas, iban a hacer de atrocidades del pueblo de Israel. ¿Ustedes saben quién fue la primera águila que atacó a este cuerpo muerto, no? El rey Nabucodonosor. Que llegaría como águila. ¿Y quién fue la última águila, hermanos, que atacó a este pueblo? ¿Quién, hermanos? Tito Vespasiano en el año 70. ¿Quién fue la última águila, mis hermanos? Los egipcios. Hitler. Mi hermana Dulce te acertó esta pregunta. Hitler, hermanos, ¿en qué año vino Hitler? La primera águila. ¿Año qué? ¿Fue? ¿Quién dijimos? Ya saben que es Nabucodonosor. Y luego viene Hitler, hermanos, la Segunda Guerra Mundial, 1900, ¿qué? 44, 48. No fue 45. Termina en el 45. Lo que fue en el 45. Termina en el 45, la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Esta fue la última águila. De aquí vamos a partir. Esto pues lo pude haber dicho al final, ¿no? Para poder entender a lo que nos referíamos, pero quiero que desde ahorita sepan, hermanos, entre este lapso de aquí a aquí va a haber una profecía de 2520 años. Aquí va a estar también introducida una profecía de 1260 días por 2, que son 2520. Se cumple sola y se cumple acompañada por la que vamos a ver cómo se cumple esta profecía. Ahorita la vamos a analizar. Si ustedes ven, hermanos, cada que les hablen de la profecía de los 1260 días, nunca les van a hablar o nunca va a cuadrar la profecía con el año en que el pueblo de Israel ha estado como nación. Nunca les van a, cada que les hablen de los 1260 días, uno les van a decir que fue cumplida en el año 1878, si no me equivoco, con Napoleón, ¿verdad? Otros en 1914, pero esta profecía se cumple en 1900, esta profecía de los 2520 años se va a cumplir en 1948 y también se va a cumplir en 1914. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, hermanos, dice donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya vimos que en cualquier lugar donde iba a ser esparcido el pueblo de Israel. ¿Desde qué año, hermanos, de nuestra era fue esparcido? Desde el año 70. Desde el año 70 y anterior a esto, desde el año 606, bueno, y las 10 tribus desde el año 721, 722 llevados a Siria. Pero en el año 606 viene la primera águila sobre el lugar santo, hermanos, sobre Jerusalén, a la tribu de Judá, y es llevado cautivo por ¿cuántos años, hermano? 70 años. 70 años, ¿verdad? Toda esa información ya la tenemos, por eso vamos a hablar a profundidad de estas profecías, porque ustedes ya conocen en su
en su contexto lo que se refieren, o la historia, vamos a decirlo así, de esto. En el año 606 viene entonces Nabucodonosor, sitea la ciudad, pero hasta el año 587 viene la quema del templo, viene la destrucción completa del templo. Y en el año 572 también hay un acontecimiento histórico que también vamos a ver. 572. Yo todo amontono como cuando hago mis anotaciones, espero que ustedes me entiendan. Y si no, al final pues me pueden preguntar. Deuteronomio, hermano. Bueno, primero Lucas, ahorita que estamos leyendo en Mateo, dice Lucas capítulo 21, vamos a ver lo que nos siguen diciendo los evangelios. Lucas capítulo 21, ahí en el versículo 22, va a decir así: porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y vean el verso 24: y caerán a filo de espada y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Esta palabra, hermanos, hasta que el tiempo de las gentes sea cumplido, es lo que va a iniciar aquí. Israel es puesto en manos de las gentes desde el año 606 y es quitado de las gentes en el año 1948. Muchos piensan que este verso refiere al verso que va a hablar Pablo en Romanos, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Es muy diferente el tiempo del gentil para arrepentimiento al tiempo que va a ser puesto Israel entregado a las naciones desde el año 606. Esto todos los profetas nos lo van a hablar, tanto mayores como menores. Nos va a hablar por qué fue llevado cautivo Israel en el año 606. Y Dios extiende un castigo de 1260 días, pero también les va a advertir que ellos, si continúan con estos actos 7 veces más, va a ser castigado. Y aquí es donde va a entrar esta profecía: 7 veces más, o 7 tiempos. ¿Cuánto es, hermanos? 7 tiempos proféticamente. ¿Cuántos, hermanos? 749. No estamos hablando de las 70 semanas. 900, los 4000. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos días tiene un año bíblicamente? 365. Bíblicamente, ¿cuántos tiene un año? Un año, día por año, dices. Es que dice ahí un año para ti son 360 días. 360 días tiene un año profético. 360 por 7, ¿cuánto nos da? Hagan la cuenta ahí ustedes, porque para no sacar yo mi celular. 360 por 7, hermanos. 360. 2520. 2520 años, hermanos. Esa es la profecía que también se va a cumplir aquí. Y no solamente aquí, también aquí les va a decir 2 veces más serás castigado, los 2260. Pero ahorita vamos a andar en ello. Entonces dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de todas las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Tiempo de las gentes, hermanos, es el tiempo, vuelvo a repetir, que va a estar el pueblo de Israel en manos de ¿quién? De las naciones. Año 572, hermanos. Si usted le resta 2520 a 572, ¿qué año les da? ¿Cuánto el año qué? 500. Del año, réstale, hermano Josué, 2520, réstale 572, ¿qué año nos da? 1948. 1948, que son los años en los que ¿qué? Terminó. Va a estar en manos de las naciones. Y si a el año 2520 le quitamos 606, ¿a qué año nos va a llevar? Nos va a llevar esto. Pero, 606.
2520 años menos 606. 1914. 1914. Aquí vamos a ver un poquito de historia. ¿Qué pasa en 1914? Esta es una profecía no que se cumpla dos veces, sino la interpretación como se va dando. El pueblo de Israel es declarado como nación en 1948, pero realmente en 1914 empieza todo el proceso. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, hermanos. Inglaterra gana a Alemania la Primera Guerra Mundial, lo que era conocida como Gran Bretaña, y Estados Unidos, que estaba a un lado, ganan la Primera Guerra Mundial a Alemania. ¿Por quién ganan la Primera Guerra Mundial? Porque los israelitas tenían un químico, hermanos, un personaje químico, ¿no? Que tenían un elemento químico, que descubre, hermanos, la acetona. La acetona era el detonante que se utilizaba para los explosivos en la Primera Guerra Mundial. La tenían que comprar y no había un proceso tan eficaz como el que este descubridor era judío. Entonces los ingleses, a manera de agradecimiento porque este hombre produce la acetona para que derroten a los alemanes, los ingleses, hermanos, regresan en el Tratado de Balfour en el año de 1914 al 1917, le van a dar el lugar de su repatria a los judíos como gratificación, y desde el año 1914 se la dan, pero no la pueden tomar por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que va a terminar todo hasta 1945. Desde 1914 David Ben Gurión empieza toda esta revuelta. Ese mismo David Ben Gurión que va a estar en la votación de las Naciones Unidas en el año de 1948 con 33 votos a favor del pueblo de Israel. Entre esos 33 votos que recibe de las naciones están todas las naciones que ganaron la Primera Guerra Mundial, que fueron los ingleses, los Estados Unidos. Hubo votaciones incluso del sur de nuestro continente. Guatemala estuvo dentro de esas votaciones que dio su voto a favor del pueblo de Israel. Entonces desde aquí, hermanos, va a iniciar, entonces es una profecía que si ustedes la cuentan desde el año 572, les va a llevar a 1948, y si la cuentan desde el año 606, los va a llevar al año 1914, porque es la misma profecía, solamente que el proceso que lleva, hasta en esos detalles, hermanos, Dios lo tiene bien determinado. Ahorita vamos a ver un poquito más. Esto es a grandes rasgos la historia universal de lo que se va a cumplir. Pero ¿por qué le da esta sentencia a Dios, hermanos? Deuteronomio 28, ahora vamos hacia atrás. ¿Por qué Dios determina con su pueblo esto tan grotesco, o este castigo tan duro contra un pueblo? Si ustedes leen la historia, hermanos, me entenderán por qué digo grotesco. Todo lo que se hizo con el pueblo de Israel. Capítulo 28, hermanos, de Deuteronomio, versículo 15. Ustedes pueden leer desde el verso 1 y verán, les va a hablar de bendición nuestro Dios, pero en el verso 15 en adelante les va a hablar de las maldiciones que también pudieran venir. 28:15 dice, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre de ti todas estas maldiciones te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldito en tu canastillo y tus obras, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto quieres o pusieres mano e hicieres hasta que sea destruido y perezcas hasta que presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas
y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre de ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por un camino saldrás a ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás sacudido a todos los reinos de la tierra. Hasta ahí vamos a leer ahorita todo lo que le vendría al pueblo de Israel si no cumpliere con los mandamientos. Esta parte que dice de maldita su tierra, todo, ustedes pueden ver cómo era el desierto de Israel antes de 1948. De hecho, por eso Inglaterra se lo cede también, hermanos, de una manera estratégica, porque no había cómo cultivar ahí. Pero hoy, después de 1948, pues ya conocemos la historia de Israel, cómo ha fructiferado su tierra, como ciudades como Tel Aviv, que es una de las más turísticas, está pegada al Mediterráneo, y cómo ha fructiferado. Pero en esta sentencia, antes de 1948, esa tierra nadie la quería, porque estaba maldecida. No había manera de que diera su fruto. Y antes de esto, ¿cómo era, hermanos? Cuando manda Josué a esos espías, ¿cómo decían que era esta tierra? Era fructífera. Y cómo cargaban un racimo de uvas, dice. Era una tierra fértil, hermano. Por eso, tierra que fluía leche y miel. ¿Qué pasó con esta tierra? Se maldijo a causa de esto. Quedó desértica. Dice, tus cielos ahora van a ser de hierro, serás encarcelado todo, serás esclavo a donde fueres. El pueblo de Israel te desechará. No yendo tan lejos, si ustedes van a 1945 en la Segunda Guerra Mundial, todos los países alrededor de Alemania, ustedes saben que las naciones europeas están pegadas, ¿verdad? Todos los países están cercanos. Bélgica, Francia, se me olvidan los países. Todos esos están pegados ahí. A donde quisiera, hermanos, en 1945 los judíos le cerraban las fronteras a sus hermanos. Todos los países alrededor de Alemania, todos los países también en donde estuvieran esparcidos, le cerraban las fronteras a los judíos. No los aceptaban en ningún lado. Y luego dice ahí en Nehemías 1:8, hermanos, fíjense cómo sigue diciendo. No pierdan Deuteronomio, hermanos, pónganle un separador, porque sigue una parte bien importante ahí en Deuteronomio. Pero en Nehemías, hermanos, ¿Nehemías qué dijo? 1:8. Fíjense cómo va a decir Nehemías, dice: acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a Moisés. 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricasteis y yo os esparciré. ¿Por dónde, hermanos? Por los pueblos. Yo los esparciré por los pueblos. Y acuérdense que Mateo nos va a decir: donde quiera que estuviere el cuerpo muerto. El cuerpo muerto, hermanos, pues basta más que decírsenos que no se refería a la parte física, ¿verdad? Sino aquello que va a decir Apocalipsis en el capítulo 3, verso 1, donde les decía: yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Les va a decir el profeta, les va a decir Juan a una de las iglesias, pero también refiriendo a todo aquel que no vive en lo espiritual, que tiene nombre de que vive, pero que está muerto. Entonces Nehemías profetiza, hermanos, que serían dispersos en las naciones. Y vamos a regresar allá de Deuteronomio, hermanos, al capítulo donde estábamos, en el verso que nos quedamos. Capítulo 28 de Deuteronomio, en el verso 26. Ahora, y dice: y será tu cuerpo muerto por comida, ¿a quién, hermanos? A toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿28 qué dijo? 28, 26. 26. Y será tu cuerpo muerto, ¿no? Lo mismo que le va a decir Mateo: y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán
las aves, las águilas. Y aquí le va a decir Deuteronomio, por no cumplir con los mandamientos, será tu cuerpo muerto por comida de toda ave del cielo. Todos vendrán a hacer despojos. Aquí hay un dicho en nuestro país muy conocido, ¿no? Que dice que hacen leña del árbol caído, ¿no? Pues Israel, hermanos, todos querían hacer leña del pueblo de Israel. Todos. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Inclusive después de que es declarado, cuando se había terminado su profecía, pues lo quieren destruir, ¿no? Al siguiente día que es declarado por las Naciones Unidas en el 13 de mayo o 14 de mayo de 1948, el siguiente día ya estaban las fuerzas de los árabes queriendo exterminar al pueblo de Israel. Y a partir de ahí lo han querido exterminar, pero esta profecía ya se había cumplido. Por eso a partir de ahí usted no va a escuchar que es llevado otra vez cautivo al pueblo de Israel, ni que es vencido, ni que lo llevan a otra nación. No lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque hay una profecía y nuestro Dios dice que no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan, ¿no? Vamos a ver ahora sí, hermanos, la primera águila y en Ezequiel. Ya pues, habían dicho, capítulo 17. Verso 6, hermano. 17:20. Y brotó e hizo una vid de mucha rama baja de estatura, que sus ramas la miraban y sus raíces estaban bajo de ella. Así que se hizo una vid, arrojó sarmientos y echó mugrones. Y fue otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramos para ser regada por ella por los surcos del plantío. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, van a ver más adelante que ahí les va a decir que esta, bueno, en el verso 12, di ahora la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Dile, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos cautivos a Babilonia. Ahí le está declarando qué significaba esa águila que está mencionado en el versículo 6 y 7. Era aquel rey de Israel poderoso, hermanos, como Nabucodonosor, que vino, hermanos, y del año 606 al 587 acabó con todo el pueblo de Israel, con todo lo santo que tenía, como lo era el templo que se había edificado en tiempos de Salomón en el año 1004, hermanos. ¿Cuántos años habían pasado? Ni 400 años o 400 años aproximadamente, que se había terminado de edificar, porque Salomón lo empieza a edificar en el año 1011 y lo termina en el año 1004. ¿Cuántos años habían pasado? Casi 400 aproximadamente de su término. Y viene este rey, hermanos, ustedes pueden leer la historia ahí en la segunda libro de los Reyes, en el segundo libro de las Crónicas. Les va a decir cómo fue sitiando. Desde la primera migración viene en el año 606. Son llevados los primeros cautivos, entre ellos iba Ezequiel, entre ellos iba Daniel, que lo van a leer en el capítulo 9 del libro de Daniel. Él va a decir ahí, cuando empieza la profecía de las 70 semanas, Daniel va a decir que ya estaba a punto de terminar. Dice, estaba yo leyendo los libros y me daba cuenta, ¿no? Que él estaba al tanto de la profecía, porque Jeremías ya había dicho cuántos años iba a ser llevado Israel a Babilonia. Y Daniel sabía que eran 70 años, y él estaba al pendiente. ¿Quieren verlo? Daniel 9, vamos a verlo, para que vean cómo estaba al pendiente Daniel. Aquí faltaban 4 años para que se cumplieran los 70 años. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 9. Verso 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años
el cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en cuántos, hermanos. Imagínense, Daniel, estamos en el año, déjenme sacar cuentas, del año 606, quítenle 70, ¿cuánto nos da, hermanos? 536. Estamos hablando que era el 541 aquí, hermanos, más o menos cuando Daniel está viendo, hermano. Faltan 4 años ya para que se cumpla. Él llevaba las cuentas. El cautivo, hermanos. Él estaba al pendiente de los libros. ¿A qué libro se refería, hermanos? Las crónicas. Ahí estaba leyendo las crónicas. Y había otros libros que mencionan la misma escritura, ¿no? Que había registros, había pergaminos donde se escribía esta parte. Y Daniel al pendiente, hermanos. Imagínense que ustedes supieran cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaría usted al pendiente como Daniel, hermano? Una vez decía un hermano, no, si supiéramos cuándo vendría nuestro Señor Jesucristo, pues todos nos salvaríamos. Le digo, creo que menos nos salvaríamos si supiéramos cuándo vendría. El pueblo antediluviano sabía cuándo iba a venir el diluvio, hermano. ¿Se acuerdan que una vez lo vimos aquí? ¿Se acuerdan que Dios se los anunció a través de Matusalén? Que cuando muera vendría el diluvio. Cuando él muera. ¿Cuántos años antes se lo anunció? 969 años antes, a través de Enoc, y lo dice el libro de Judas. Dice porque bien profetizó Enoc, séptimo de Adán hasta Noé, dice ahí, ¿no? Que enviaría a sus miles Jehová. Matusalén significaba cuando muera vendrá, o enviará muerte. El pueblo lo sabía, mucha gente dice, ¿no? O hasta nosotros hemos cometido el error de decir que Noé predicó ¿cuánto, hermanos? 120 años. Es una mentira, hermano. No predicó, eso no te lo dice. Pues no lo dice. No. No dice pregonero de justicia. El que predicó fue Jesucristo, hermano. Sí. Porque primero, hermanos, Noé nos empieza a relatar que a los 500 años de su vida nace Sem, Cam y Jafet. Y 100 años después viene el diluvio. Primero, ahí no hay 120 años, solamente son 100. En segunda, para que sus hijos empezaran ya siquiera a tener una edad moza, pues tendrían que haber pasado del año 500 al 520. Y pudiéramos decir que Noé, imaginándonos, predicaría 80 años. Pero realmente el anuncio fue 969 años y la profecía estaba en Enoc. No en lo que predicó Noé, sino en lo que Enoc les había hecho. Nosotros, ¿desde cuándo se nos ha anunciado que Jesús volverá? Pero él vivió desde una edad temprana bajo las leyes de Dios, Noé. Sí. Todos sus hijos crecieron igual. Sí, pues todos ellos eran hijos de la descendencia de los hijos de Dios. Eso es indudable. Pero todos pregonaron la palabra. En tiempos de Noé todavía vivía Lamech y todavía vivía Matusalén. Todavía Lamech muere 6 años antes del diluvio, hermano. A lo que voy es que no tomemos ejemplos, porque esto es lo que dice la religión popular y dicen las gentes afuera, que predicó 120 años y nosotros lo hemos traído aquí como enseñanza. Hasta esa fecha todavía vivían muchos de su tiempo, hermano. Esa vez que vimos la cronología, vimos en qué año muere cada patriarca. Por eso les decía yo que es muy necesario que conozcamos la cronología, aunque muchos dicen, ¿para qué me va a servir? Bueno, pues para esto, para que sepamos. Es más, Adán, hermanos, muere poco antes de... Él es al único que no conoce es a Noé. Y me parece que a Lamech necesitamos revisar. Pero él conoce a Matusalén, a Noé. Adán conoce a Matusalén, conoce a Enoc. Porque ¿cuántos años vivió Adán, hermanos? 930 años. 930 años. Y Enoc, necesitaríamos ver otra vez la cronología para ver en qué año nace. Pero bueno, eso era hacer un paréntesis ahí nada más. Entonces, aquí viene, hermanos, en el capítulo 9, cómo Daniel estaba al pendiente, hermanos. Ya vimos la primera águila. Después de la primera águila, podemos decir la segunda águila, ¿cuál fue, hermanos? Después del imperio babilónico, ¿quién viene? Vienen los medos y los persas. O los medos y los persas tenían en primer lugar a Israel, también los tenían cautivos, hermanos. Pueden leer la historia, pueden vivir bajo qué circunstancias vivía el pueblo de Israel con los medos y los persas.
Luego viene ¿quién? Los griegos y el macedonio. Con sus 4 generales, hermanos, ¿no? Y después, hermanos, Antíoco Epífanes. El pueblo de Roma. Y ahí pueden ver todo ese lapso de tiempo desde el año 606 hasta el año 168, donde se cumplen los 2360 días de la purificación del templo, tiempo de los macabeos. Todo ese tiempo, ese lapso, vienen las águilas en cualquier parte que estuviera Israel. En cualquier parte, si estaba en la Mesopotamia, hasta allá, si estaba en su patria, ahí, si estaba en los lugares europeos a donde se había esparcido Israel, ahí, porque el imperio romano, el imperio medo, persa, griego y romano, ¿hasta dónde abarcaba? Desde todos los países europeos hasta el Asia Mayor, y pues ya no llegó a la India porque Alejandro el Grande ya no dejó a sus generales llegar ahí, pero solamente por esa razón. Pero todo ese imperio, hermanos, a donde se fuera Israel, ahí iban a ser consumidos por las naciones. ¿Se acuerdan que cuando Caín mata a Abel, qué hace Dios con Caín? Le pone una señal. ¿Y al pueblo de Israel qué creen? Pone una señal. ¿Cuál era la señal en el pueblo de Israel? No crean que la estrella no es ni bíblica, hermanos. La estrella no es bíblica, para que lo sepan. Tenía muchas señales, la No, bueno, la más clara, hermanos. circuncisión. A Pedro, ¿por qué lo identificaban? Hablarte. Tu hablar te delata, tú eres de ellos. El judío no se puede esconder, hermano. No se puede esconder en ninguna parte, por más que se quiera camuflajear, como fue en la Edad Media, en los años 1500, lo reconocían, hermano. Mejor había judíos que apostataban y decían, no, yo me rindo ante el santo oficio, como le llamaban en aquel tiempo, y se hacían católicos, pero los descubrían, hermanos. Era tan grave en la historia universal, hermanos, cuando llegaban a las casas de los alemanes, porque había alemanes que salvaron a judíos, o había europeos que vivían en Alemania, que ayudaron a salvar a muchos judíos. Hay muchas historias de esas que ustedes pueden leer en libros, incluso en películas pueden ver. Los alemanes, cuando llegaban a la casa de cualquier europeo, sea francés, sea de Bélgica o sea alemán, desde que entraban a la casa, aunque los escondieran a los judíos abajo, ya sabían que había judíos. ¿Por qué creen? Los judíos cambiaban hasta el hablar, el tratar de las personas, hermanos. Es un pueblo, por eso, hermanos, decía, pueblo singular es pueblo sabio y entendido. Hace poco hablábamos de esto, hermanos. Uno, cuando se abstiene como un hijo de Dios, no solamente eres tú, cambias a tu alrededor. Si tú estás en un trabajo y siempre te abstienes, lo platicaba con mi hermano Carlos hace 15 días que veníamos. Dice, en mi trabajo ya no dicen groserías delante de mí, no lo van a decir. ¿Por qué? Porque se transforma todo alrededor. Eso era lo que sucedía. Entraban los soldados alemanes y ya sabían que había judíos ahí. Ya sabían. Y nada más que los soldados alemanes estaban, aparte de que psicológicamente eran sádicos por el Reich que los manipulaba, ellos hacían sufrir a las gentes y dicen que se ponían en un estado así como de soberbia a los alemanes y decían, entonces no están aquí, y empezaban a torturar intelectual o psicológicamente a la familia de ese hogar. Primero los destruían psicológicamente y ya después nada más daban la orden, sáquenlos porque aquí están, y los mataban. Pero bueno, esa es parte de la historia. Entonces esa es la primera águila. La segunda, los medos y los persas, los griegos con Alejandro Magno, y luego vienen los romanos en el año 70, hermanos. Después del año 70, hermanos, va a venir en el año 638 los árabes, que es cuando se funda la religión musulmana. En el año 638 viene Mahoma y empieza a hacer esta revuelta santa que le llaman, y eso también está en la Biblia, hermanos. También está en la Biblia esta parte. El inicio de esta guerra empieza, es una de las que confunden, una de los que a veces confundimos, de los jinetes, en donde se habla del jinete blanco en el capítulo, ¿qué capítulo es? Bueno, en el 19 es Jesús del que habla, pero en el capítulo 16 es que hermano Mateo,
capítulo 6. En el 6, perdón, ahí habla de los 4 jinetes, ahí habla, hermanos, de precisamente de este personaje, que iba a tener una corona, iba a acabar con guerra. El capítulo 19 va a hablar de Jesús, porque ahí lo dice, el que tenía nombre de justo, de verdadero. En el capítulo 6 no, dice que iba a ser de guerra, así es, y muchos confunden, hermanos. Yo por eso en una ocasión les decía, el que dice que Jesús es el del caballo del capítulo 6 está blasfemando porque no analiza la escritura. El capítulo 19 sí lo es porque lo dice bien clarito, lo dice, hermanos. No hay manera de que uno se equivoque. Entonces viene en el año 1072 al 1079 los seleucidas, vienen y también hacen guerra en contra del pueblo de Israel. Del año 1099 al 1291 los cruzados. Luego del 1291 al 1517 los mamelucos, del 1517 a 1914 al 17 vienen los turcos otomanos, hermanos. Ahí se terminan los 2520 años. Desde el año 606 no paran las águilas. Estos que les mencioné fueron águilas. Primero los babilonios, los medos y los persas, los griegos, luego vienen los romanos hasta el año 70 y hasta el año 638 vienen los árabes en el año 638, luego vienen los seleucidas en el año 1079, los cruzados en el 1200, 1300, los mamelucos en el 1500, en el 1900 ya 14 al 17 los turcos otomanos. Por eso dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pueblo de Israel desde el 606 no tuvo paz, siempre fue perseguido por las águilas, siempre fue perseguido por las águilas. Fíjense cómo va a decir Habacuc 1:8, solamente para complementar. 1:8. Dice, y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que los lobos de tarde, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán, ¿qué, hermanos? Como águilas que se apresuran a devorar. A devorar sus enemigos de Israel, hermanos. Ustedes pueden leer todo el capítulo para que vean cómo se apresuraban. ¿Se acuerdan que la sentencia de Deuteronomio dice, saldrán en los caminos, dice, y te cerrarán? ¿Sí se acuerdan que decía así? No te dejarán huir para ningún lado. Ahorita van a ver, hermanos, lo que ni siquiera se imaginaba Israel, por dónde iban. Dice, tus enemigos entrarán por tus puertas. Por tus puertas, por esa ciudad fortificada que crees que es impenetrable, por ahí van a entrar. Ahí van a entrar y te van a acabar. Deuteronomio 28, vamos a regresar, hermanos, espero no lo hayan perdido. 28:49. Vamos a buen tiempo, ¿verdad, hermanos? Ahí me dicen si me paso de la hora y media. Y ya, capítulo 28:49, hermanos, dice así: Jehová traerá contra ti. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que huele, ¿qué, hermanos? Como águila, gente cuya lengua no entiendas. Fueron llevados a lugares que ni siquiera podían ellos comunicarse, hermano. Y que eran hombres fieros. Hombres fieros. Sí. Imagínense, hermanos, estar fuera de y lo pueden ver en el capítulo 137 de los Salmos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y cómo se burlaban y les decían, canten, canten salmos. ¿Cómo hemos de cantar en un lugar que no está? ¿Cómo hemos de cantar sin nuestro santuario, sin nuestro lugar, sin Jerusalén? Dice que llegaron y colgaron las arpas en los árboles. Colgaban las arpas Ya en no los cantan. árboles, en aquellos ríos de Babilonia, ¿no? Estaban tristes. Y ustedes pueden leer al profeta Jeremías y los profetas menores cómo estaban en las orillas allá cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no?
cómo se lamentaba. El libro de las lamentaciones de Jeremías, ahí le decía, ¿dónde está la ciudad populosa? ¿Dónde está la ciudad populosa que se jactaba? Lo que les va a decir allá en Apocalipsis ahora a nosotros. ¿Tú qué dices? ¿Que eres rico? ¿Que no te falta nada? Eres un pobre, un miserable, un cuitado, desnudo. Y eso se los enseñó al pueblo de Israel, hermanos, que construía un templo grande, que las ofrendas sobrepasaban cuando Salomón pidió, o cuando David pidió la recaudación, perdón, porque fue David el que recauda todos los materiales para la edificación del templo, y sobrepasaban en tiempos del tabernáculo, también las ofrendas se sobrepasaban. El oro era inmenso, las cantidades de oro, de pieles, de telas finas. Dice, ¿dónde está la ciudad populosa en el capítulo 1 de las Lamentaciones? ¿Dónde está? Todo eso ha quedado... Quedaron ruinas, ¿verdad? Quedaron ruinas ahí. Se lamenta, hermano. Lean al profeta Jeremías en las Lamentaciones. Cómo lo hace de manera lamentación. Vamos a ver nada más un verso, no quiero que me sermón. Fíjense, hermanos. Es que cada que me acuerdo voy de verso en verso, pero bueno, es necesario. Pero ahí vean, hermanos, cómo va a decir las Lamentaciones. Fíjense, en el verso 1, ¿cómo va a decir el capítulo 1 primero? ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, hermanos, le dice. La señora de provincias es hecha tributaria, amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras, y las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Y vamos hasta el final para no leer todo lo que dice Jeremías. Pero fíjense allá al final, hermanos, fíjense en el versículo, en el verso 1 primero dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, ve y mira nuestro oprobio, nuestra heredad se ha vuelto a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres como viudas. Y en el verso 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes los colgaron por su mano, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron los mozos a moler y los muchachos desfallecieron en la leña, los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. En aquel lugar, hermanos, en aquel momento había quedado solamente lamentación de este pueblo. Todo lo que les aconteció, hermanos, a este pueblo. Y sigue diciendo, hermanos, ahí, para no detenernos ahí mismo, en Lamentaciones, en el capítulo 4, fíjense cómo va a decir. Después de Jeremías está la Lamentación. 4, hermanos, fíjense lo que les mencionaba, capítulo 4, verso 12, fíjense cómo va a decir. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría ¿por dónde? Por las puertas de Jerusalén. Nunca, hermanos, se imaginaron los reyes de la tierra, hablando de la tierra de Jerusalén. Nunca se imaginaron que los reyes, que los adversarios entrarían por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y esto lo vimos hace rato, hermanos, de las cabezas. Por eso tengamos mucho cuidado. El sacerdote, el pastor, el ministro no lo va a salvar a usted. Lo más fácil que lo condene. Lo único que lo puede salvar es la palabra y su convicción. Un hombre lo va a llevar a perdición, es lo único que le puedo decir. Es lo más lícito, lo más probable. El hombre se arrepiente constantemente, es cambiante,
sale del camino, es inconstante. Dice que los pies del hombre van de continuo ¿a qué? No hay, hermano, no hay. Sea sacerdote, sea pastor, sea ministro, sea, usted lo considere, sea su padre, sea su hermano, sea su primo, sea su sobrino, hermanos, esto puede pasar, lo puede llevar a esto. Confía en Dios solamente. Y esto les pasó a los pueblos, al pueblo de Israel. ¿Pero por qué creen que confiaban en los sacerdotes y a sus profetas? Porque les gustaba, decía, profetízanos. Mentira. Eso sí nos gusta. Acuérdense aquel rey, Achab, cuando hace alianza con el otro rey, después de que muere Jezabel, él se casa con la hija de Absalom, no, ayúdenme, hermanos, del rey de Judá. ¿De Asiria? ¿De dónde era ese rey? No, era el rey de Israel también. Se casa con su hija, el otro rey era bueno, hermanos, y Acab lo contamina y luego dice, vamos a preguntarle a los profetas. Dice Acab, no, porque los profetas siempre hablan mal de mí. Dice, nunca digas eso, le dice el rey, dice, no digas Absalom, me parece. No, Absalom era hijo de David. Dura mentira, hermano. Bueno, ya lo... Se disfraza Sí, y vean, hermanos, dice, no vayas con ellos porque siempre hablan mal de mí. Dice, no digas tal cosa, vamos a consultar, y consultan al único profeta que estaba en aquel tiempo todavía íntegro, porque todos los profetas, ¿qué pasaba, hermanos? De hecho, lo que veían hace rato, la que nos platicaba hace rato nuestro hermano Juvenal, de lo que sucedió por la tribu de Benjamín, esto también viene en repercusión de que los de la tribu de Dan querían traer sacerdotes para que ellos ministraran como levitas en su casa personalmente para ellos. Posteriormente la tribu de Dan se pierde. Prueba de ello que no está en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Es reemplazada por la tribu de Manasés, hijo de José. Y toma el primado José. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Lamentaciones, ya vimos Proverbios, nada más para hacer una semejanza de esto. En Proverbios, hermanos, capítulo 30, y el verso es 17, hermano. El ojo que escarnece a su padre, fíjense, escuchen y analicen la situación de Israel con Dios, con este ejemplo. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos le saquen de la arrollada y tráguenlo, ¿quién? Los hijos de las águilas o del águila. ¿Cómo fue Israel con su padre? Lo escarneció, hermanos. ¿Cómo no, hermano? Una tras otra escarnecía a nuestro Dios, porque él se arrepentía, le dice a Moisés, yo voy a raer a este pueblo. A pesar de que Moisés dice, ellos van a guardar tu ley, dice, ojalá y fuera así, dice él. Y dice Moisés, no lo raigas, mejor ráeme a mí. Dice, no, prefiero destruir a este pueblo y ponerte otro pueblo para que tú seas su caudillo. Y él intercede por todo el pueblo. Pero este pueblo constantemente, hermanos, era escarnecedor ante el ojo de Dios, hermano. Porque lo avergonzaba delante de las naciones. Lo avergonzaba a nuestro Dios. Eso era lo que era el pueblo de Israel, como un hijo desventurado. Por eso, ¿qué pasaba con el hijo contumaz en la antigüedad, hermanos? Irremediablemente moría. No podía vivir un hijo contumaz. Hoy, porque nosotros somos muy consentidores de nuestros hijos, ¿no? Por eso le pasó lo que le pasó también a Elí. Ya viste. ¿No? Pero todos somos consentidores. Pero vean, aquí dice el que menosprecia la enseñanza de su madre. ¿Menospreció Israel la enseñanza de Dios? Su madre viene siendo la iglesia. En grande manera la despreció. Y aquí constantemente nosotros tenemos la enseñanza de la palabra y a veces la menospreciamos, hermanos, menospreciamos. No apreciamos muchas veces porque a veces se enseña. Si nos pasamos noches enteras y no podemos. Luego ya para que no se ponga atención y no se aproveche. Vamos a Ezequiel ya para terminar, hermanos. Lógicamente lo que les decía en un principio, se compara
con el cuerpo muerto, ¿no? ¿Cuál cita? Perdón. ¿De quién 37? Fíjense desde el verso del 1 dice: la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y ustedes pueden ver ahí que hay un proceso. Estos huesos, hermanos, primero le dice: habla para que empiecen a formarse a través del espíritu. Pero después de que son formados sus cartílagos y todas sus partes internas del cuerpo, dice: volverá a venir espíritu sobre ellos para que empiecen a hablar. Esa es la única parte que falta, hermanos, de la profecía del pueblo de Israel. Que se les dé el espíritu, que reconozcan lo que dice el profeta cuando se les presenta el hijo y les dice: ¿qué son heridas? Son esas. Con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y ahí vendrá el llanto del pueblo de Israel. Se volverá espiritual, hermanos. Y ya les he contado esto. Cuando un israelita se vuelve espiritual, hermanos, vean la historia del apóstol Pablo. Multiplíquenlo por 16 millones de judíos que hay en la actualidad. Pónganle que de esos 16 millones, 10 sean israelitas legítimos. Imagínense lo que va a pasar. Y aquí es donde también he dicho: aquí es donde la iglesia de Dios será evidenciada. Porque los que decimos ser pueblo santo, comparados ahora sí con el escogido, dirán: bueno, tuviste tú tu tiempo, se te dieron tus días, como lo dice ahí en Romanos, hasta que la plenitud de los gentiles entran, y el pueblo de Israel va a decir: bueno, ¿y dónde está? Así como en Lucas capítulo 16, ustedes van a ver la parábola del rico y Lázaro, donde el rico pierde todo esto que él tenía, esas riquezas, sus fiestas, y toma su lugar Lázaro, que era el gentil. Y al último le dice al rico: por favor, Abraham, dile a Lázaro que moje con la punta de su dedo, aunque sean mis labios, nada más para humedecerme. Porque el pueblo de Israel anhela doctrina, no conoce doctrina hoy porque ellos están vedados, no conocen el evangelio, perdón, porque están vedados solamente en la doctrina. Pero cuando vuelquen todas estas cosas, hermanos, dice que se terminará el tiempo del gentil. Y ahí es cuando dice que muchos tendrán comezón de oír, hermanos. Ustedes nada más véanlo en la antigüedad. ¿Creen que el pueblo de Israel le va a ir a predicar a las naciones? No, hermano, no lo hace. No es su función. Esa es su función de usted. Jesucristo le dijo a usted: ve y predica el evangelio y ve y adoctrina a todas las gentes, ¿no? A Israel su función se la dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, en tu simiente, en aquellos que crean en esta misma enseñanza, en esta raíz, que también dicen los romanos, dice: porque tú no sustentas a la raíz, sino la raíz sustenta a las ramas. El pueblo de Israel, esa es su función. Y el pueblo de Israel no va a salir a predicar. Ahí se terminó, hermano. Cuando ellos despierten espiritualmente, pues ya viene lo que habla las profecías de las 7 copas de la ira, mis hermanos, al final de la 6ª y la 7ª copa, donde pues vendrán los reyes de Oriente, se secará el río Éufrates y sitiarán otra vez al pueblo de Israel, y ahí nuevamente será llevado a cautivo la otra mitad de la ciudad. Pero vendrá nuestro Señor Jesucristo en ese momento y peleará para traer a la otra mitad de la ciudad, dice, y asentará sus pies en el monte de las olivas. Pero bueno, eso también ya lo hemos hablado. Entonces, hermanos, dice aquí en el capítulo 37, hermanos, dice ahí en el versículo, hombre, para que vean que pues, no es palabra mía que yo diga que ese es el pueblo de Israel, dice: díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son, hermanos?
La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo talado. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y los sacaré a vuestras sepulturas, pueblo mío. Nada más imagínense, hermanos, ¿qué pensaría la humanidad o el pueblo de Israel, o en Jerusalén más específicamente, que cuando el día 14 de Nisan, a la hora de nona, las tinieblas, se hizo la tierra en tinieblas, y un terremoto tan grande que partió el velo del templo, y muchos sepulcros se abrieron, y muchos santos volvieron a la vida para dar testimonio y para testificar a las gentes que ellos habían muerto. Así como a Lázaro, ¿sí ven cuántos venían a buscar a Lázaro? Y decían que no lo querían matar a Lázaro porque andaba pues dando testimonio de que Jesucristo lo había resucitado, ¿o no dice la escritura así? Lo querían matar, hermano. Y lo querían matar. Iban tras él porque pues les estaba quitando, era la competencia, ¿no? Como se dice ahí vulgarmente. Entonces, estos, imagínense, hermanos, cuántos sepulcros de santos se abrieron y predicaron la palabra de Dios. Imagínense el asombro de las naciones al pueblo de Israel, que en menos de 80 años, 72, 73 años, desde el año 1948 hasta la fecha, una de las ciudades con mayor potencia a nivel tecnológico, a nivel estructural, a desarrollo en lo químico, en lo biológico, en todos los campos, da testimonio, y un país tan pequeño, hermanos, que ni siquiera se ve en el mapa. No se ve. Si usted ve, compra un mapa, no necesita comprar unos. Va a hacerle un zoom ahí en el celular para que lo alcance a ver. Es una cosita ahí. Y ahí será el testimonio similar a lo que pasó, solamente poniendo como alegoría lo que sucedió en tiempos de Jesús. Y ya ahí en el último, hermanos, ya sé que ya tienen hambre. Nada más quería rectificar ese de Lucas, hermanos, esa parte. Ya lo explicamos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del rico y Lázaro, no? ¿O ya se les olvidó? Si se les olvidó, pues vamos a hablar otra hora del rico y Lázaro. Capítulo 16. ¿Sí se acuerdan, hermano? Para ya no entrar en detalle. Fíjense, en el capítulo 16 de Lucas, bueno, ahí del verso 19 en adelante va a relatar toda esta parábola, y dice el verso 24: entonces él, hablando del rico, dice, hablando del pueblo de Israel, dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, o al gentil, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. En esta llama. El pueblo de Israel, en esencia, tiene un celo inmenso, a tal grado que Pablo les dice: pues yo sé que tienen celo, pero no conforme a la ciencia de Dios, sino conforme a su propia ciencia. El pueblo de Israel es celoso, hermano. No comparte a ese Dios, ni él no lo quiere dar a nadie. No, ustedes pueden ver cuando se empieza a predicar el evangelio, los primeros cristianos, cómo era un trabajo para el apóstol Pablo y para Pedro llevar el evangelio. En el caso de Pedro, hasta le tuvo que hacer una revelación Dios a través de ese lienzo. Dice, es que cómo, primero la renuencia de que él no comía cosas inmundas, pero también en lo espiritual Pedro no era capaz. Es que cómo es posible que al gentil también se le vaya a dar esta bendición que solo nosotros tenemos, ¿no? Entonces fíjense cómo es de celoso, y dice ahí el Cantar de los Cantares: el celo es como sepulcro, dice, fuerte llama que atormenta. Dice que Lázaro, el pueblo de Israel, hermanos, imagínense el pueblo de Israel viendo en los países europeos y en todo el mundo cómo se convertían cristianos por doquier.
Y hablo de, cuando me refiero a cristianos, hablo de iglesia de Dios, no hablo de todas las denominaciones que existen hoy en el mundo, de hijos de Dios. Imagínense, hermanos, el celo del pueblo. ¿Cómo es posible? Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo es posible que estos estén conociendo y sepan y vieran todas las maravillas que se hacían con esos cristianos? Porque a esos cristianos se les rescató también en la Edad Media, hermanos. Los confundían con judíos. También se les decía judíos aunque no fueran de nación. De hecho, a la iglesia de Dios aquí en México al inicio, hermanos, nos decían judíos. Hoy lo hemos perdido desafortunadamente porque ya no hacemos aparición en las cosas santas. Al inicio, hermanos, en 1923, 1920 en adelante, la iglesia de Dios aquí era confundida con judíos. Y cuando cuando yo era chico, a mí me decían, tú no digas que eres, es más, nos decían, no digas ni que eres cristiano ni evangélico, tú diles que eres de la iglesia de Dios con principios judíos. Así nos decían que dijéramos, hermanos. Porque la iglesia de Dios está fundada en el judaísmo. Jesús es judío, este libro es judío. Pero hoy, ante el surgimiento de muchas cosas, hoy la iglesia también hemos tenido la culpa de querer censurar muchas cosas. Y no es así, hermano. Nosotros tenemos que reconocer nuestra raíz, ¿no? Porque no es la rama la que sustenta la raíz, sino la raíz Sustenta la rama. a la rama. Entonces, todos esos cristianos, hermanos, también fueron muertos. Muchos de ellos, aunque no habían nacido en Israel, fueron muertos como judíos. Entonces, este verso decía ahí el celo que tenía el pueblo de Israel de todo el gentil, y hasta la fecha, hermanos, hoy el pueblo de Israel pues sigue, ya el pueblo de Israel espiritual hace un reconocimiento, ¿no? Ya tiene un entendimiento como Daniel en aquellos días, en el capítulo 9, que veía que ya se iban a cumplir los 70 años. Hoy hay muchos judíos entendidos ya, que dicen ya se está cumpliendo. Hay muchos judíos que ya creen en el Mesías, que ya creen en la segunda venida de Jesús. Hay quien ya lo reconocieron, pero todavía pues falta un poco de cosas que se cumplan para que todo Israel se vuelva espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos pastores. Se cierra el evangelio para el gentil. ¿Cómo lo hacían hasta amado, hermano? Que Dios lo bendiga, que siga adelante, que siga adelante. Los invito a leer, hermanos, el mismo 2:93.